Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo crear nuestra primera tabla de información con respecto a MySQL Server. ¿Correcto? Vamos a tomar como referencia justamente un pequeño proyecto que habíamos venido desarrollando dentro de Visual Force Pro, pero ahora lo vamos a orientar a trabajarlo con un servidor de datos MySQL. ¿Correcto? Y vamos a tomar como referencia todo el flujo que se vino desarrollando en ese proyecto y vamos a desarrollar un nuevo proyecto, pero haciendo la interacción ya con este servidor de datos MySQL desde Visual Force Pro. Pero como referencia tenemos que aprender primeramente a crear nuestra primera tabla, la información, toda la información necesaria para poder aprovecharla desde Visual Force Pro. Correcto, vamos a abrir primeramente el Visual Force Pro, justamente como les digo, para poder tomar de primer plano la información que les comenté. Vamos a trabajarlo como referencia esa información y poder aprovecharla desde de MySQL. Correcto, vamos a cerrar esta parte y justamente vamos a traer justamente este proyecto. Correcto, esperar, entramos a lo que es si ustedes en algún momento han llevado el tema del mini taller de nivel básico, Visual Force Pro nivel básico intermedio, van a poder recordar este proyecto que yo había desarrollado en todo ese mini taller. Entramos a agenda y es justamente este proyecto la que vamos a elaborar, pero hacia orientado hacia MySQL, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a ver la base de datos que tenemos, base de datos agenda, y tenemos cerca de 3 tablas con respecto a la información que vamos a necesitar aprender para poder trabajarlo desde de MySQL, ¿correcto? Vemos que tenemos una base de datos bd-agenda y vamos a hacer el mismo paso, pero desde MySQL, ¿correcto? Vamos a colocarlo en la pestaña esquemas, ¿correcto? Hay dos formas de poder definir un tema de base de datos, ¿correcto? Pero vamos a aplicarla todavía a través de código porque eso es lo que necesitamos aprender. Vamos a crear nuestro esquema, créate esquema, ¿correcto? bd-agenda. Punto y coma al final porque con eso finalizamos la sentencia, ¿correcto? Seleccionamos, ejecutamos y se ejecutó correctamente. Refrescamos acá y ya tenemos la base de datos, ¿correcto? O el esquema, por decirlo así. Entonces lo que vamos a definir es el tema de la creación de esta primera tabla. Vamos a crear la tabla país. Vemos que tiene código PY, descript PY y fecha crea estado. En realidad tiene cuatro campos. Vamos a definirlo de la misma manera justamente en el Workbench para MySQL. Les recomiendo justamente, como les indiqué, tomar este mini taller cuando ya nosotros nos encontremos en un nivel de aprendizaje de Visual Force Pro, nivel terminado del básico y estando ya en el intermedio para poder comprender claramente lo que vamos a realizar, porque hay ciertas actividades que nosotros vamos a realizar dentro de MySQL que son muy similares a lo que se ha venido desarrollando en Visual Force Pro, ¿correcto? Entonces aquí ya no vamos a tocar muchos detalles a modo de aprendizaje lento, porque nosotros consideramos que los que están viendo ya el video o los que han optado por adquirir este mini taller ya tienen un nivel de aprendizaje adecuado, entre el intermedio, habiendo salido del básico, correcto, para poder comprender todo este proceso de manera idónea, correcto. Entonces vamos a continuar. La primera forma de creación de tabla lo vamos a hacer a través de código y después lo vamos a hacer de la manera gráfica, correcto. ¿Cómo creamos una tabla? Justamente como lo hemos definido también en Visual Force Pro, vamos a crearla a través de una sentencia SQL, create table, justamente es la que nos permite crear una tabla, y le vamos a poner el nombre de la tabla, en este caso TV país, ¿correcto? Abrimos paréntesis, cerramos, y es muy similar, como les dije, como sucede dentro de Visual Force Pro. Vamos a ponerle un punto y coma al final para que se quede ya rastreado. Lo primero que vamos a definir es el código, su primer campo, código PY, espacio. Vamos a definir el tipo de datos que va a tener ese campo, le vamos a hacer varchar y justamente vamos a entrar ahorita a los tipos de datos. Primero vamos a definirlo, justamente los tipos de datos, varchar, y entre paréntesis vamos a ponerle una longitud
que sea acorde a la información que está acá. Vamos a ver. Clic derecho, modificar. Tiene una longitud de 3, ¿correcto? Vamos a aplicar la misma longitud de 3, ¿correcto? Coma, definimos un segundo campo de script py, ¿correcto? Espacio, el tipo de datos, varchar, y entre paréntesis vamos a colocar la longitud de 100, ¿correcto? Otra coma, vamos a definir el tema de la fecha crea, espacio, el tipo de datos, date, ¿correcto? Y lo otro que nos queda es el campo estado, varchar de 1, ¿correcto? Hasta aquí ya nosotros tenemos definido a manera de sentencia SQL la creación de una primera tabla. Se ve un poquito complicado, pero como les dije, es bueno que ustedes hayan aprendido el manejo dentro de Visual Force Pro a un nivel saliendo del básico, estando dentro del intermedio, para que puedan comprender cómo es la creación de tablas dentro también de dentro de MySQL, que lo vamos a ver muy similar como se hace dentro de Visual Force Pro, con la única diferencia que todas las sentencias cierran con un punto y coma, ¿correcto? Vamos a ver si esto funciona adecuadamente. Lo vamos a rastrear, lo ejecutamos y vemos que nos sale un pequeño alerta que nos indica justamente dice error en las creaciones. Vamos a ver justamente por qué nos define esa parte. Create tablet, TV país, código varchar, script, fecha crea, date, varchar 1, correcto. Dice no base de datos. ¿Y saben por qué no está saliendo este tipo de error? Y es bueno que nos suceda este tipo de errores, porque esto nos ayuda a comprender claramente cómo nosotros podemos trabajar de forma adecuada. Estos errores también le pueden suceder a ustedes. ¿Y qué es lo que nos indica primeramente MySQL para poder crear nuestra tabla? Primero que nos dice, Víctor, por favor, si sé que quieres crear una tabla, en este caso tabla país, pero lo primero que tienes que hacer es poner en uso la base de datos. Una vez que pongas en uso la base de datos, puedes recién crear dentro de ella, porque si tú lanzas la creación de tabla, no tenemos comprendido en qué base de datos que tengamos disponible la estás creando, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es darle un pequeño espacio, y lo primero que vamos a poner es hacer la creación, poner en uso la base de datos. Lo ponemos en uso a través de use base de datos agenda, punto y coma. Y con esto ustedes pueden observar que no está marcado nada, pero cuando nosotros pongamos use base de datos agenda y lo seleccionemos solo eso y ejecutemos, van a observar que se puso en negrita. Cuando se pone en negrita quiere decir que la base de datos está seleccionada y está en uso, ¿correcto? Ahora por consiguiente vamos a seleccionar solo esto, el tema de la creación, y vamos a correrlo con el rayito de acá. Ejecutamos y vamos a ver que ahora sí se crea de manera correcta. No lo vemos todavía reflejado acá. Le vamos a dar refrescar y vemos que en la opción tablet ya tenemos nuestra primera tabla, correcto. Ha sido de manera sencilla, no ha sido complicado el tema de la creación de tabla. Podemos observar que hemos necesitado solo estos pasos para poder crearla, pero vamos a mostrar ahora en la siguiente opción cómo creamos nuestra tabla, y vamos a aprovechar para poder ver los tipos de datos, correcto. La segunda forma para poder crear una tabla es dándole aquí clic derecho, correcto, le damos clic derecho a table, create table. Se nos va a abrir un tema de diseñador para poder definir todos los campos que van dentro de nuestra tabla, correcto. Acá vamos a aplicarle un clic en esta parte de acá para poderlo extender un poquito las opciones de diseño, correcto. Ya lo tenemos aquí en tabla y vamos a poder definir nuestro nombre de la tabla. En este caso vamos a continuar con la siguiente tabla que nos toca, por ejemplo tabla departamento, y vamos a añadir los campos que tiene acá. Clic derecho, modificar, y vamos a hacer repetir todos estos tipos de campos, pero dentro de MySQL, correcto. Tabla TV departamento, correcto. Ya lo tenemos definido el nombre de la tabla, y vamos acá donde dice columna, un clic, correcto, y vamos a agregar el primero que dice código departamento, que
que es el primer campo, código departamento. Y acá tenemos una opción de dice date type, que es el tipo de dato, ¿correcto? Vamos a darle carácter. El carácter para MySQL no existe el tema de carácter, existe el tipo de datos varchar, que es similar al carácter, ¿correcto? Vamos a trabajar con varchar, ¿correcto? Y acá dentro del paréntesis nos lo deja disponible para poder justamente colocar la longitud, ya que hemos definido el tipo de datos varchar, que es para el tema de datos alfanuméricos. Acá lo vamos a colocar ahora, por ejemplo, de cuánto está la longitud de 6. Y de 6 mismo lo vamos a aplicar dentro del paréntesis. Le colocamos 6 y ese va a ser la longitud, ¿correcto? Entramos a un siguiente campo. Ahora vamos a colocar descript departamento, descripción, departamento, varchar también, y le vamos a indicar de 100 la longitud. Vamos a corregir aquí. Van a ver cómo es de manera sencilla, estamos definiendo todo ello. Ahora vemos que tenemos código PY de 3 también, ¿correcto? Código PY varchar de 3, ¿correcto? Vamos a ir editándolo. Continuamos, vemos que tenemos fecha crea también, ¿correcto? Le damos un clic más, fecha crea, y nos ubicamos donde dice date, ¿correcto? Acá lo tenemos, date. Continuamos con el otro que es estado, ¿correcto? Varchar de 1 de longitud, ¿correcto? Entonces, antes de grabar justamente esta parte, nosotros podemos observar que tenemos más información. Por ejemplo, el tema int numérico para datos enteros. Tenemos la opción doble para datos enteros y parte con decimales, justamente con grandes cantidades de decimales. También tenemos el date para el tema de tipo fecha, dato tipo fecha, dato de tipo fecha y hora, con tiempo y todo, ¿correcto? También tenemos, vamos a mencionar los principales y el resto lo vamos a ir, conforme vayamos utilizando, lo vamos a ir mencionando, ¿correcto? Acá podemos apreciar que tenemos también el text, que viene a ser un tipo de dato de gran cantidad de información de texto, como normalmente en Visual Pro se manejaba el campo memo. Este es vendría a ser el campo memo dentro de MySQL, el texto, ¿correcto? También tenemos que otra información adicional, el tema de decimal, vamos a ver qué otra información manejamos acá, ¿correcto? Que sea necesario mencionar, correcto. En el nchart también por acá lo tenemos, correcto, que son información alfanumérica. Pero como les dije, conforme vayamos avanzando el tema de desarrollo, le iremos explicando. Ahorita vamos a ponerle varchar nada más, correcto, varchar, correcto, y entre paréntesis 1, y así lo vamos a dejar definido por el momento. Justamente esa es la información como nosotros podemos crear nuestra tabla a través del uso del diseñador del Workbench, ¿correcto? Ahora le vamos a aplicar, ¿correcto? Vamos a darle a aplicar. Y nos muestra justamente en la ventana que lo que hemos hecho a nivel de manera gráfica, esto sería el reflejo o la creación a nivel de código, ¿correcto? Le vamos a aplicar para que se cree. Y nos indica que se ha creado correctamente. Vamos a cerrar esto y ya vemos que ya se creó una siguiente tabla, ¿correcto? Entonces es así como nosotros vamos definiendo el tema de creaciones de las herramientas que necesitamos. Vamos a crear la siguiente tabla, que es justamente el tema de provincia, ¿correcto? Para poder cerrar este tema. Provincia, vamos a crearlo. Acá lo tenemos. Correcto, vamos a hacerlo a través del mismo diseñador para que ustedes puedan ver. TV provincia. Le damos clic acá, lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya nosotros tenemos el tema de práctica. Y vemos el tema de código provincia, le vamos a modificar para ver la estructura. Código pro, correcto, código pro, tiene un varchar de
6, correcto, de 6 tiene, le vamos a agregar. Vamos por el siguiente, descripción pro, correcto, descripción pro, es un varchar de 100, vamos a ponerle de 100, correcto, eso nos define. Código departamento, nos está pidiendo que agreguemos código departamento, correcto, es un varchar de 6 también es, correcto. Vamos a seguir agregando más información. Y después de código de departamento sigue fecha crea y estado. Fecha crea, que es justamente el date. Correcto. Y ahora sigue estado. Varchar, abriendo paréntesis la longitud de 1. Correcto. Y aquí ya nos hemos definido el tema de la tercera tabla. Aplicamos para que guarde los cambios. Nos sale como lo haríamos a través de código. Le damos a aplicar y le damos finish. Correcto, con esto ya hemos definido la tercera tabla y ya estamos listos para poder hacerle la interacción de información, cómo agregamos la información, y posteriormente ya estamos listos para trabajarlo desde Visual Force Pro. Ya nos estamos viendo hasta un siguiente video con el tema de inserción de información.